Regresamos a nuestro segmento económico y seguimos con este tema, este conflicto que se ha acrecentado durante estos últimos 10 días. Hoy se cumplen 10 días entre Israel y este grupo Hamás, ¿no? La consulta que uno se hace es, ¿va a afectar nuestro bolsillo, el bolsillo de los peruanos? ¿Y de qué manera, si es que esto es así? Pues esa consulta nos la va a responder nuestro economista José Ruidíaz Rojas, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo está, José? Buenos días. Buenos días. Bien, precisamente respondiendo a esa pregunta, ¿no? ¿Sabes cuál es el impacto que podría tener esta guerra absurda entre Israel y el grupo terrorista Hamás en la economía de nuestro país? Miren, este evento, aunque suceda a muchos miles de kilómetros de aquí, podría tener un efecto devastador en la economía mundial y particularmente en nuestro país porque tenemos una posición de desventaja, ¿no? Y esto principalmente en la inflación, ¿no? Algo que nos ha venido golpeando durante el último año, los últimos tiempos, ¿no? Vamos a analizar precisamente estos efectos y además qué pueden hacer las autoridades económicas en nuestro país para poder solventar y para que esto no nos deje sin dinero a todos los peruanos, ¿no? Que no afecte a los bolsillos de los peruanos, ¿no? Como vemos ahí en la lámina 1, lo primero que se va a ver afectado es el precio del petróleo, ¿no? El precio del combustible. Y no necesariamente porque Israel sea un gran productor de petróleo, ¿no? Pero sí porque hay algunos países que están alrededor, que están involucrados en el conflicto, como por ejemplo Irán, que sí tienen incidencia sobre la producción mundial de petróleo y sobre el impacto en el precio, ¿no? Con limitaciones o restricciones de producción, obviamente los precios van a subir, ¿no? Van a estar más enfocados en atender la guerra que en atender, pues, la producción de petróleo, ¿no? Entonces, esto, con el aumento del precio del petróleo, nosotros, los peruanos, el Perú es un país importador neto de combustible, importador neto de petróleo. ¿Qué significa eso? Que aquí no se produce nada, solamente se importa y aquí se refina, ¿no? Entonces ya tenemos una posición de desventaja ahí. Al importar petróleo con sobrecostos, ¿no?, para todo el mundo, se van a trasladar esos sobrecostos a los costos de transporte en nuestro país. Y los costos de transporte, tanto para los productos que importamos, para los que exportamos, pero principalmente para los productos que se distribuyen aquí. Imagínense una planta de producción textil, por ejemplo, aquí en Gamarra, ¿no?, que tiene que distribuir sus productos. Obviamente van a tener que subir sus precios. Lo mismo podría pasar con una planta de lácteos en Arequipa, por ejemplo, que tiene que distribuir sus productos a todo el país. Entonces van a tener que trasladar esa subida de precios, ¿no? Ahora, cuando ese traslado se mantiene durante mucho tiempo, 3, 4 meses, el impacto en los precios tanto de los bienes y los servicios va a ser alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se mantiene durante mucho tiempo, se genera inflación directamente, ¿no? Como vemos en la siguiente lámina, en la lámina 2, ¿qué acciones podrían tomar las entidades financieras, o mejor dicho, las autoridades económicas en nuestro país? Miren, no vamos a entrar a detalles muy técnicos, pero la política económica de un país se maneja por dos frentes, ¿no? Por un lado, se maneja la política fiscal, que está a cargo del Ministerio de Economía, y por otro lado, la política monetaria, que la maneja el Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Cuál de estas dos entidades son las que tienen, o es la que tiene el mayor impacto sobre el control de la inflación? Es el Banco Central de Reserva, ¿no? Ahora, como hemos visto, la inflación ha ido cediendo en los últimos 5 meses, ¿no? Todavía estamos por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, que es entre 1 y 3%. Actualmente estamos en 5%. Y eso significa que el banco va a seguir interviniendo. ¿Cuál es su principal estrategia para poder controlar la inflación? La principal estrategia es subir las tasas de interés de referencia. En simple, ¿qué es la tasa de interés de referencia? Es la plata con la que el Banco Central de Reserva le presta a los bancos comerciales que todos conocemos. Y cuando la inflación es alta, imagínense que viene nuevamente este influjo del incremento de precios y impacta sobre el crecimiento de los precios y se genera una inflación mayor. Cuando la inflación es alta, el Banco Central automáticamente sube su tasa de interés de referencia. Y eso hace de que los bancos comerciales reciban dinero con una tasa de interés alta y ellos tengan que trasladar esa tasa de interés a sus créditos hipotecarios, de consumo, créditos automovilísticos, a todos los créditos que nos otorgan a los consumidores, ¿no? Obviamente, si tú recibes un crédito con mayor tasa de interés, posiblemente te vuelvas mucho más racional
y reduzcas el consumo. Por ejemplo, imagínense que alguien estaba pensando comprarse un auto antes de la inflación, del despegue de la inflación, ¿no? Podría encontrar un crédito vehicular a 10, 11, 12%, tranquilamente, ¿no? Hoy los créditos vehiculares bajan de 15, 20, 30% dependiendo del riesgo que tienen las personas. Y eso es porque las tasas de interés de referencia están altas, ¿no? Esa es la medida, esa es la estrategia básica que utiliza el Banco Central de Reserva para precisamente enfriar la economía. Ahora, si la gente deja de consumir, estamos hablando de todos los bienes y servicios, si la gente deja de consumir, los consumidores bajan va la redundancia, el consumo, las empresas dejan de vender. Y si las empresas dejan de vender, van a tener que quedarse con sobrestocks. Cuando se quedan con sobrestock, tienden a reducir sus precios, a reducir sus márgenes de ganancia para reducir sus precios. Si todos venden menos, todas las empresas invierten menos. Y eso enfría la economía. Y es lamentablemente lo que está pasando. La semana pasada se ha divulgado las proyecciones de crecimiento de este último tramo del año, ¿no? Y con suerte vamos a llegar a 0% de crecimiento. Con suerte, ¿no? Algunos otros analistas hablan de crecimiento negativo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con ese enfriamiento que hace el Banco Central de la economía y que impacta a todos los sectores. Entonces, imagínense que ante esta situación venga este influjo, este efecto negativo de la subida del costo del transporte, del costo del combustible, sería mucho peor. ¿Cuáles podrían ser las industrias más afectadas? Lo vamos a ver en la lámina 3. Las industrias posiblemente más afectadas, bueno, en general todas las de consumo masivo, alimentos, servicios masivos también. Y aquí estamos hablando de todo nuestro día a día, ¿no? El comercio, los restaurantes, los hoteles, las peluquerías, los talleres de mecánica, ¿no? Podrían ver reducido su demanda, ¿no? También uno de los principales sectores o industrias que se ven afectadas son los bienes de alto involucramiento, ¿no? ¿Qué son los bienes de alto involucramiento? No es lo mismo... El proceso que uno hace cuando va a comprar, por ejemplo, un par de zapatillas no es el mismo que cuando vas a comprar un carro o una casa, ¿no? En un par de zapatillas tú haces una búsqueda simple y tomas la decisión de compra. Cuando vas a comprar un auto, una casa, un televisor o cualquier artefacto de ticket alto, ¿no? que sea caro, lo que vas a hacer posiblemente es analizar, porque todos estos productos se compran a crédito. Entonces, si las tasas de interés son altas, pues posiblemente los consumidores reduzcan su consumo de este tipo de productos. Y finalmente, también los activos de las empresas, ¿no? Por ejemplo, una empresa que esté pensando en desarrollar una nueva línea de producción, ¿no? Tiene que comprar máquinas, tiene que implementar su fábrica o equipos para producir más, ¿no? Entonces esos también se van a ver afectados. Como vemos, a pesar de que esta guerra acontece muy lejos de nuestro país, los efectos que puede causar en nuestra economía podrían ser devastadores porque se suma a algo que ya estamos viviendo hoy, que es una inflación alta, ¿no? Confiemos pues en que este conflicto se solucione rápidamente por el bienestar de las personas. Hemos visto hace poquito, ¿no? al embajador de Perú y al cónsul contando todas las peripecias que están viviendo nuestros compatriotas y también por el efecto nocivo en nuestra economía. Gracias. Correcto. Muchísimas gracias por esa explicación tan minuciosa de lo que podría ocurrir y las acciones que deberían tomar en todo caso las autoridades. Muchísimas gracias. Le agradecemos al economista José Ruiz Díaz Rojas en nuestro segmento económico como cada lunes. Ahora, amigos, es momento de una breve pausa. No se muevan, retornamos con más.